En este vídeo os vengo a hablar de por qué los perros lamen mucho, por qué lamen en exceso. Eso que a veces a algunas personas les puede parecer gracioso y sí, algo de gracia puede tener al principio, pero como os voy a explicar en este vídeo, no tiene nada de gracia desde el punto de vista patológico, porque cuando un perro lame mucho nos está indicando que tiene un problema de salud que en este vídeo os voy a contar. Aparte de contaros evidentemente por qué lamen tanto, os daré también unas indicaciones para evitar que el animal lo siga haciendo, es decir, que os lama tanto o que os lama en exceso. Mirad, antes de empezar os tengo que explicar un poco de dónde viene este hecho de que los perros laman tanto. ¿Por qué lamen los perros? Básicamente, esto tenéis que tener claro que es algo filogenéticamente que han heredado de los lobos. ¿Qué ocurre con los lobos en la naturaleza, en el estado salvaje? Otra cosa es en zoológicos y demás, que esto ya no se da. Pero en estado salvaje, los lobos de una manada se van a cazar y dejan a los lobeznos solos, pues a lo mejor durante 2, 3 días, en los cuales los animalicos, pues evidentemente pasan hambre, un poco de frío, están solos y demás. ¿Qué ocurre? Que cuando el lobo se va de caza, se hincha a comer todo lo que puede. Utiliza su estómago como si fuera la bolsa de la compra. Cuando va al súper, lo llena a más no poder. Llega a la guarida donde están los lobeznos esperándole y el lobezno, que está muerto de hambre, tiene la costumbre de tirarse a lamer mucho el hocico de sus progenitores, de la loba o del padre si lo tiene cerca. Con este gesto lo que se hace es activar un reflejo que provoca el vómito en el lobo adulto, es decir, que devuelva la comida que previamente ha ingerido en grandes cantidades. Y claro, pues este hecho, que es, fundamental para el lobezno, es algo que han heredado los perros. Los perros básicamente nos lamen por 3 grandes tipos de causas. La primera es por afecto, lógicamente como los lobeznos a sus padres. En segundo lugar, por respeto. Aparte del afecto, nos tienen un respeto como miembros más de la camada. Y en tercer lugar, como sumisión. Algo que, lógicamente, el lobezno, cuando va a pedirle la comida al padre a lamerle, pues también es un acto de sumisión. Le está rogando que le regurgite parte de la comida ingerida previamente. Esto, que tiene esta explicación tan chula y demás, cuando se produce en exceso es un problema. Y es un problema muy parecido al que, imaginaros por ejemplo, estas personas que continuamente se están mordiendo las uñas. Es decir, es una manifestación clara y evidente de que el perro tiene un problema de ansiedad. Y esto hay que tenerlo claro. Una cosa es que te lama periódicamente, como gracia, como sumisión, como respeto, como afecto, y otra cosa es el clásico perro que está todo el día encima. Esto claramente es un problema de ansiedad que debemos tratar. Y para tratarlo hay que enfocarlo de diferentes maneras. En primer lugar, desde el punto de análisis de cuál es la causa de esta ansiedad. Es decir, vosotros mismos tenéis que pensar qué le puede estar provocando la ansiedad a vuestro perro. Puede ser, por ejemplo, que haya un segundo perro en la casa, que haya entrado nuevas personas en el ámbito familiar. Miles de razones. En segundo lugar, hay que responder a la pregunta que siempre me hacéis. Oye, ¿tengo que dejar que el perro me lama tanto? ¿Esto es bueno? No, porque esto provoca el autocebado. Cuanto más lamen, más quieren seguir lamiendo. Es decir, la ansiedad se les va, es como lo que os decía de las uñas. Yo he visto personas en el ámbito familiar que se han destrozado los dedos de estarle todo el día ñaca ñaca la uña. Pues esto mentalmente le ocurre también al perro. Por lo tanto, lo primero que debéis hacer siempre es no recompensarlo nunca, evitar darle un premio, una caricia cuando veáis que se está comportando de esta manera. Simplemente, si veis que esto es excesivo, levantaros, os separáis de él y os vais. Es decir, indirectamente no le recompensas, sino que además le estás infringiendo un pequeño castigo. Otra posible acción es desviar su atención hacia algo que el perro le pueda gustar. Es decir, por ejemplo, un juego o salir a pasear. El salir a pasear es de las cosas que de forma natural más rebaja la ansiedad de cualquier perro. Digo, de salir a la calle
andar varios cientos de metros, que el animal corra, que se canse, y una vez cansado el animal va a tener menos predisposición o ansiedad por volver a seguir lamiéndote. Y evidentemente no facilites la acción de que te lama, es decir, ahí yo veo que sí, hombre, que te dé un besito o un piquito el perro, tan de moda que está ahora lo del piquito, pues bueno, puede tener su gracia, pero retira la cara, no lo facilites, evita ese contacto, que aparte desde el punto de vista patológico, ningún veterinario recomendamos que se lama excesivamente, que el perro te lama la cara, porque transmiten bacterias que tienen distintas a las nuestras, por ejemplo, en su cavidad bucal. Y aparte de estas pautas de manejo, podemos utilizar también algunos productos farmacológicos, muchos de los cuales se venden sin receta. Por ejemplo, los compuestos tipo el Calmex, que os pongo aquí una imagen, a base de plantas naturales, aminoácidos y demás, que rebajan la tensión, que rebajan la ansiedad en el perro. El uso de feromonas en sprays, en ambientes de la casa para que el animal se relaje. Podéis hacerle infusiones y demás. Y si el tema se os va de madre, también hay medicamentos. Lo único que pasa que por lo general son medicamentos que generan cierto grado de somnolencia. Preferimos utilizarlos siempre cuando la situación francamente ya está muy desbordada y nada de lo anterior ha funcionado. ¿De acuerdo? Pues nada más, muchísimas gracias y nos vemos en siguientes vídeos. Cuidaros mucho. Chao.